Buenos días, distinguidos y apreciados estudiantes. Tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las mañanas. En nombre de la Universidad Rural de Guatemala, darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, distinguidos darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, distinguidos y apreciados amigos, por encontrarse en este salón virtual. En este respectivo orden de ideas, pues a bien referencia, vamos a dar por iniciado nuestro respectivo curso en marco al curso de Derecho Procesal Penal 2, no sin antes hacerles referencia que si alguien aún no se encuentra integrado al grupo de Telegram, que es en donde eventualmente yo cargo la información correspondiente al presente curso, pueden hacerlo solicitando el acceso a través del correo fg050@urural.edu.gt. En ese sentido, entonces, es pertinente, es vinculante, pues que ustedes puedan estar integrándose al mismo y como consecuencia de ello, vamos a trabajar hoy en marco a nuestra semana número 3, lo relacionado a las medidas desjudicializadoras. En ese sentido, entonces, solo confirmar, ¿verdad? Si ustedes, bueno, principalmente, ¿verdad?, logran escuchar bien la información, si principalmente se ve la presentación para con ello, pues yo proceder con la clase. Y en ese sentido o en particular, pues es vinculante, es pertinente que ustedes puedan tener a bien nuestro respectivo curso y con ello pues empezar a iniciar y avanzar como corresponde nuestro respectivo curso. Bueno, entonces vamos a trabajar, gracias a todos los amigos que han confirmado que efectivamente se escucha bien. Entonces vamos a trabajar ahora mismo nuestros objetivos en clases. Nuestro objetivo en clase principal es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca de las medidas a través de las cuales pueden desjudicializarse los procesos penales, asimismo los requisitos y condiciones para que las mismas puedan ser aplicados en favor de un sujeto procesal. Cuando identificamos este ámbito de desjudicialización, pues evidentemente nos encontramos en un marco a través del cual los sujetos procesales pueden llegar a ser beneficiados procesalmente, y es que conceptualizadamente podemos identificar que la desjudicialización es un medio para expulsar la estructura burocrática de los tribunales de justicia. Esto a bien se los hago referencia porque dice, y así resolver rápidamente y de manera sencilla ciertos casos penales. Destinado el proceso penal ordinario a delitos graves, ya que no tiene sentido agotar todas las fases del juzgamiento en asuntos de menor impacto social o en los que la reestructuración de la paz social, así como la defensa contra el delito, puede darse por medios más rápidos y oportunos, si el Ministerio Público y el juez competente consideran realmente que el procesado es capaz de enmendar su conducta de manera que la sociedad no sea afectada por la comisión de otro delito. Digamos, cuando identificamos ampliamente esta conceptualización de las medidas desjudicializadoras, definitivamente se va a resolver de manera sencilla, pero ojo, muchas veces esta resolución a bien algunos considerarán, pero mire, Lee, que bueno, no es justo que se le otorguen criterios de oportunidad a las personas, y es que al final de cuentas es una forma a través del cual, ya lo vamos a identificar su particularidad en cada una de las modalidades, vamos a encontrar cómo definitivamente el Estado, a través de la norma jurídica, nos establece y nos determina una forma procesal a través de la cual yo voy a dar por concluida la acción penal. No obstante a ello, no quiere decir de que no vaya a existir una reparación al daño principalmente,
o que no se vaya a tratar de una u otra manera enmendar el perjuicio que pudo haberse causado. Y definitivamente el ámbito de la desjudicialización es para dar por concluido el proceso penal y que el mismo no quede abierto. Y por eso es de que como punto final, encontrarán ustedes que tanto el Ministerio Público y el juez competente van a considerar que realmente el procesado es capaz de enmendar su conducta. Pero también tomemos en consideración estos aspectos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el ámbito de la autorización judicial, porque es vinculante. Primero, el juez contralor va a ser siempre aquel que va a verificar, ojo, va a verificar los supuestos que a bien se regulen en el artículo 25 del Código Procesal Penal en cuanto al criterio de oportunidad, 27 en cuanto a la suspensión condicional de la persecución penal y todos los elementos influyentemente necesarios y vinculantes a efecto de poder optar a estas medidas de carácter desjudicializador. Pero particularmente también el juez contralor va a calificar esa gravedad del delito, puesto que no cualquier delito, y por eso hacemos referencia y por eso se hace referencia de que el proceso penal ordinario a delitos graves, porque no todos los delitos, no todos los procesos pueden darse por concluidos a través de medidas desjudicializadoras. Hay delitos y definitivamente todo va a ir en orden a ese ámbito de la paz social o el impacto social que el mismo causa. He ahí entonces, por ejemplo, delitos que, por hacerle referencia, por ejemplo, los delitos de extorsión, la de obstrucción extorsiva del tránsito, la de exacciones ilícitas, que son parte de los delitos que se regulan y se establecen en la Ley contra el Crimen Organizado, vamos a encontrar que efectivamente las penas de los mismos, por su propia naturaleza, limitan la aplicación incluso de una forma alternativa en este caso, de poder solventar la pena. ¿Cómo así, Lick? Me preguntará alguien. Por ejemplo, recordemos el ámbito de la conmuta de la pena, y el ámbito de la conmuta de la pena nos conlleva que la misma va a ser conmutable cuando no supere 5 años. Pero por su propia naturaleza, este tipo de delitos que les he mencionado, ya de por sí las penas superan esos 5 años y desde ahí materializa en forma imposible que pueda otorgarse un beneficio de conmuta de penas, no digamos de medidas desjudicializadoras. Claro, y esto se los explico y se los estoy abondando en este sentido porque en la Ley contra el Crimen Organizado también se regulan aspectos tantos como el colaborador eficaz principalmente, ¿verdad? Que estas son personas que evidentemente en el proceso o en la comisión del ilícito han participado como figura activa en la comisión de los mismos, y que en particular ellos han venido y han prestado sus declaraciones y obtienen beneficios procesales, que estos beneficios procesales son muy, muy distintos, porque en este caso, miren ustedes, Eric, pero si está hablando de delitos de los que se establecen o se regulan en la ley contra el crimen organizado, pues evidentemente la mayoría de delitos son de un periodo bastante considerable que regulan penas específicamente con mínimo de 6 años. Y esto conlleva, y miran ustedes, pero miren, y ahí por qué sí se les puede otorgar medidas desjudicializadoras. Es por el ámbito de la colaboración, el derecho penal premial. En consecuencia de ello, entonces vamos a identificar que efectivamente el ámbito de las medidas desjudicializadoras son esta aplicación, ¿verdad?, de una forma de resolver el ámbito jurídico y a través del cual efectivamente podemos comprender que efectivamente el derecho nos otorga esa permisibilidad del otorgamiento de las mismas. Ahora bien, vamos a proceder ahora mismo a identificar y establecer, en este caso, todas y cada una de las medidas desjudicializadoras, iniciando por el criterio de
oportunidad. Bueno, conceptualicemos. ¿Qué es el criterio de oportunidad? El criterio de oportunidad, de conformidad con lo que regula, bueno, de conformidad con las distintas formas de interpretarse, podemos establecer que es la facultad que tiene el Ministerio Público bajo el control del juez de no ejercer la acción penal debido a la escasa trascendencia social del delito o la mínima afectación del bien jurídico protegido o bien jurídico tutelado, a las circunstancias especiales en la responsabilidad del sindicado o cuando el imputado sufre las consecuencias de un delito culposo. Ojo al ámbito de los delitos culposos. Si bien es cierto, en los delitos de carácter culposo vamos a encontrar, por ejemplo, las lesiones, ¿verdad? También en el marco también de los homicidios, hay homicidios también de carácter culposo que devienen o derivan a ser eminentemente vinculantes y pertinentes específicamente en cuanto a esas necesidades que en particular el Estado ha considerado como vinculantes o como suficientes para poder resolver el acto o poder resolver el caso o el proceso, ¿verdad? Por así decirlo. Y ahí entonces, por ejemplo, cuando vemos de que una persona en un accidente de tránsito y derivado del mismo causa la muerte de una persona, para cualquiera será injusto y decir, mire, pero ¿por qué le dan libertad si le dio muerte a la persona? Y ahí el ámbito del delito culposo. Porque cuando entendemos y comprendemos estos supuestos, específicamente, y recordándoles un poquito el marco de Derecho Penal 1, van a entender ustedes de que entre el dolo y la culpa, pues evidentemente existe un abismo. El dolo es esa intencionalidad de querer causar el daño, mientras que el ámbito culposo, sí, definitivamente es eminentemente involuntario, ¿verdad? Y muchas veces este ámbito culposo lo vamos a relacionar muy detalladamente en marco, incluso a la forma o la manera en que se va a resarcir el daño, porque en el ámbito culposo yo no tengo intención, o sea, yo no salí pensando de mi casa en que iba a tener un accidente de tránsito y que le iba a dar muerte a una persona, o sea, es una consecuencia y que evidentemente puede tener presupuestos, por supuesto. De hecho, aunque no deja de ser culposo, recordemos que también se da el caso cuando las personas conducen en estado de ebriedad, y en estado de ebriedad pueden causar un accidente o un hecho de tránsito. Ahí la consecuencia es que definitivamente va a existir una agravación de la pena y como consecuencia, incluso aunque el delito no deja de ser culposo, pues evidentemente van a existir otro tipo de responsabilidades. Por lo tanto, entonces, el objetivo del criterio de oportunidad es doble. Por un lado, la descarga de trabajo para el Ministerio Público y por otro, la intervención mínima del Estado en problemas que pueden resolverse a través de la conciliación entre las partes, recogiéndose de esta manera los principios humanizadores y racionalizadores del derecho moderno penal. Cuando identificamos el ámbito de la conciliación, por ejemplo, hay delitos que evidentemente la ley no lo permiten, pero los presupuestos procesales los vamos a encontrar regulados específicamente en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Y es que de esta cuenta ustedes van a entender y van a comprender que efectivamente este ámbito jurídico nos va a conllevar a que efectivamente eh, primero se cumpla, ¿verdad? Eso es importante. Se cumplan los supuestos procesales, se cumplan estos supuestos procesales para que efectivamente, definitivamente se cumpla con este ámbito a través del cual nosotros como abogados defensores o incluso como Ministerio Público
podamos buscar una salida alternativa al proceso. Y de esa cuenta, entonces, vamos a identificar y vamos a particularmente establecer este ámbito a través del cual definitivamente la legislación, y es que también es preciso establecer, ¿verdad?, que en cuanto al criterio de oportunidad podemos identificar de que no violenta desde ningún punto de vista la presunción de inocencia. Este principio también se encuentra regulado en el artículo 14 del Código Procesal Penal, en los artículos 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, asimismo el artículo 14 de la Constitución, y van a sostener que a ninguna persona se le va a considerar culpable sin haber obtenido una sentencia que lo declare como tal en un juicio. Es decir, ¿por qué les hago referencia a esto? Evidentemente el criterio de oportunidad es eso, es una oportunidad al procesado. Y comprendamos lo que a bien nos regula el artículo 25 del Código Procesal Penal, que a bien nos establece. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público, o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial. Y por favor, subrayemos este previo consentimiento del agraviado. ¿Por qué? Porque evidentemente el agraviado pues va a considerarse como tal, puesto que se le ha dañado un bien jurídico tutelado por el Estado. Y este daño que se le pueda causar, pues evidentemente nos permite o nos sirve como elemento racional a través del cual, pues, ese consentimiento va a patentizar prácticamente nuestra pretensión procesal. Y ahí entonces cuando se establece la autorización judicial. Y por favor pongámosle un asterisco a esa autorización judicial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el Ministerio Público puede instarlo y puede solicitarlo, pero hay que reconocer que efectivamente, ojo, efectivamente este criterio va a poder aplicarse si y solo si, ojo, el juez lo autoriza. ¿Y qué es lo que autoriza? Va a autorizar al Ministerio Público de abstenerse de ejercitar la acción penal. ¿Por qué, amigos? Recordemos el artículo 251 de la Constitución Política de la República. Este artículo a bien nos regula y nos establece que las personas, que el Ministerio Público, es el encargado del ejercicio de la acción penal pública. Pero, ¿qué sucede cuando puede otorgarse uno de estos criterios que a bien la legislación no los regula como posibles y pertinentes? Ya vamos a hablar de los presupuestos, ya los vamos a identificar. Y es que evidentemente los presupuestos se van a encontrar regulados también en el artículo 25 y 25 bis del Código Procesal Penal. Pero pongámosle muchísima atención a lo que les refería del artículo 251. Y es que este ámbito se va a conllevar o se va a concatenar, mejor dicho, porque el Ministerio Público no puede dejar de ejercer su acción o dejar de cumplir sus funciones, puesto que para eso está creado el ente investigador y por lo tanto, ojo, por lo tanto, es el juez el único que puede autorizar, en este caso, que se abstengan del ejercicio de la acción penal. Y es por eso, pónganle, y por favor, abstenerse, subrayen esa palabra, abstenerse, y pongámosle énfasis que en ningún momento se violenta el artículo 251 constitucional, y menos lo que bien regula el artículo 8, si no estoy mal, ahora mismo artículo 8 del Código Procesal Penal en cuanto a la acción penal que tiene el Ministerio Público.
Entonces, esta forma de abstenerse es un ámbito legal, pero principalmente, ojo, pero principalmente va a tener una característica, y esa característica, ¿cuál es, amigos? Que efectivamente el juez es el que va a autorizar, en este caso, el o la limitación del ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, entonces, los supuestos o los presupuestos procesales a través de los cuales puede otorgarse el criterio de oportunidad son los siguientes. Primero, por los delitos que no sean sancionados con prisión. Es decir, hay delitos que definitivamente nos establecen que su pena es una multa, entonces todos los delitos, ojo, todos los delitos que no sean sancionados con prisión son susceptibles de un criterio de oportunidad. Dos, delitos perseguibles por instancia particular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son estos delitos? Los delitos de acción privada o los delitos de acción pública que dependen del interés del agraviado, es decir, del interés particular para la continuación. Ejemplo de ello, el delito de lesiones. 3, delitos de acción pública con pena máxima de prisión de 5 años. Ojo, pena máxima de prisión de 5 años. Que la responsabilidad o contribución en el delito sea mínima. Me preguntará alguien, mire, Lick, y si yo fui el culpable, o si yo sí hice las cosas, yo fui el que contribuí, ¿me pueden otorgar un criterio de oportunidad? Depende. Si se cumple con los presupuestos del delito, específicamente que la pena no supere los 5 años en su pena mínima, entonces evidentemente sí. Ahora bien, que debemos de esto concatenarlo con lo que también a bien regula el artículo 25 bis. Y ya se los voy a poner en contexto para que comprendamos el por qué este ámbito de la contribución en el delito, pues evidentemente es vinculante, pero procesalmente esto tiene una forma de poderse resolver y ya les voy a explicar cómo. Continuando, entonces, el número 5, que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Bueno, entonces estos requisitos en el artículo 25 bis definitivamente nos van a establecer lo siguiente. Primero, el artículo 25 bis establece para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es decir, los que hemos leído anteriormente, es necesario que el imputado hubiere reparado el daño. Esto es importante. Y este es el presupuesto que nos determina el ámbito de la responsabilidad. Reparar el daño. ¿Cómo así reparar el daño? Pagar una indemnización. Es decir, bueno, cuando corresponda el pago de indemnización o cuando corresponda, pues, reparar el daño de conformidad con el tipo de delito que se haya causado. Esto es importante porque evidentemente las personas pueden llevar o pueden someterse a este ámbito del criterio de oportunidad o la oportunidad procesal, pero evidentemente se debe de reparar el daño. Y si bien es cierto, establece también la legislación o exista un acuerdo con el agraviado, el acuerdo quiere decir que efectivamente han resuelto esa diferencia procesal y que es totalmente posible. Es decir, tanto la reparación del daño o el acuerdo nos va a conllevar de que va a existir un consentimiento. ¿De quién? Del agraviado, evidentemente. Por ejemplo, en los delitos, por ejemplo, en el delito de estafa, pues se consuma al cumplirse los presupuestos que la ley establece, ¿verdad? Bueno, estafa lo vamos a relacionar mucho con casos especiales de estafa porque es hasta la misma pena y el presupuesto es lo mismo, ¿verdad? Quien defraudare, ofreciere u otorgare, en este caso, bien distinto al ofrecido, ¿verdad? Y en estafa en la estafa, en los casos especiales de estafa, vamos a encontrar una serie de tipos penales que nos determinan qué es estafa. ¿Y qué es la reparación del daño en el caso de la estafa?
Si yo pagué por un bien que el mismo no cumplía con lo que me ofrecieron, entonces yo puedo solicitar en este caso que se me repare el daño, que me sea devuelto el dinero y yo devuelvo la cosa si es necesario. Eso es reparar el daño. Ahora, también nos establece el ámbito, y eso lo establecíamos en cuanto a que exista un agraviado. Establece la ley en el segundo párrafo del artículo 25 bis que en caso de no existir una persona agraviada, por favor subrayemos eso, en caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público, quien haga sus veces, podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad, siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue garantías para el resarcimiento en el plazo máximo de 1 año. O sea, ¿cuándo puede darse esta condición? Por ejemplo, si yo iba manejando en estado de ebriedad y derivado de eso le causé daño a la calle, a una banqueta o algo, qué sé yo. O bueno, no puedo identificar como ejemplo un poste de luz o un semáforo, porque estos pues sí tienen propietario, pero supongamos que una banqueta la destruí con mi vehículo por ir en estado de ebriedad y un accidente de tránsito. Me dirán ustedes, mírele, ¿qué delito hay si usted no lesionó a nadie, si no murió nadie? Bueno, si hay delito de responsabilidad de conductores. Ahora bien, y esto es importante, ¿quién es el dañado? ¿Quién es el agraviado de este tipo de delitos? Evidentemente es la sociedad en general. Me dirán ustedes, pero miren, que si yo no vivo ahí cerca de esa banqueta, ¿soy agraviado? Sí, es agraviado. Ahora bien, este ámbito del agravio, pues obviamente no me va a significar de que a mí me obtengan o me den un beneficio económico, sino que el beneficio va a ser la reparación del daño, es decir, la reparación de la banqueta. Y ahí entonces donde debemos de comprender este ámbito a través del cual definitivamente se puede llevar a cabo la aplicación del mismo. Y como punto final nos establece que el sindicado no haya sido beneficiado previamente por la abstención del ejercicio de ejercicio de la acción por la comisión de un delito doloso que haya dañado o puesto en peligro el mismo bien jurídico tutelado, y esto se fundamenta en el artículo 25 quinquies del Código Procesal Penal, que a bien nos establece que el criterio de oportunidad no podrá otorgarse más de una vez al mismo imputado por la lesión o amenaza mediante el dolo del mismo bien jurídico tutelado. El Ministerio Público tomará las previsiones necesarias para dar estricto cumplimiento a esta norma. Por lo tanto, entonces, este criterio de oportunidad, muchas veces este criterio de oportunidad deriva, ¿verdad? Y a veces no solo se va a limitar en cuanto a la forma de resarcir un daño. En este caso, si hablo de la banqueta, pues si bien es cierto, lo puedo hacer, pero muchas veces esta reparación social se da o se aplica otorgando donaciones a alguna casa hogar o otorgando víveres incluso a casas donde se encuentran niños, ancianos, y de esa forma vemos cómo el interés social se puede ver resarcido a través de esta figura jurídica. Ahora bien, cuando se establece un criterio de oportunidad, se pueden imponerse las reglas o abstenciones que a bien se regulan en el artículo 25 bis del Código Procesal Penal. ¿Y cuáles son, amigos? Residir en lugar determinado, someterse a la persona o someterse a vigilancia de una persona que determine el juez, la prohibición de visitar determinados lugares o personas, abstenerse del uso de estupefacientes o de bebidas alcohólicas, finalizar la escolaridad primaria, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en instituciones que determine el juez, realizar trabajos de utilidad pública en favor del Estado en instrucciones de beneficencia fuera de sus horarios habituales de trabajo, someterse al tratamiento médico o psicológico si fuera necesario,
prohibición de portar armas de fuego, prohibición de salir del país, prohibición de conducir vehículos automotores y permanecer en un trabajo o empleo o adoptar en el plazo que el juez determine un oficio, arte, industria o profesión si no tuviere medios propios de subsistencia. Sí, digamos, si estos presupuestos, cualquiera de estas reglas, porque estas son reglas de abstención que pueden imponerse al sindicado, pero ¿qué pasa si no las cumplen? Y aquí está un punto importante. Por ejemplo, si a mí me prohíben, en este caso, conducir vehículos automotores. Supongamos que esa fue la prohibición que el juez me ha otorgado. ¿Qué sucede si yo, a pesar de tener esa prohibición, incumplo? Primero, definitivamente nos va a conllevar de que mi beneficio puede ser revocado. Es decir, quiere decir esto, o mejor, para explicarlo de mejor manera, el beneficio del criterio de oportunidad puede darse por concluido. Y aún así me digan ustedes, mire, pero ¿y si ya pagó y si ya resolvió? Pues es que son obligaciones, son condiciones. Y tomemos en consideración que definitivamente ese ámbito también nos va a conllevar a una regla que el juez me está imponiendo y que puede incluso desobedecer a la regla impuesta por el órgano jurisdiccional. Y consecuencia de ello, no solo, ojo, no solo se me puede revocar mi beneficio, sino que también, en este caso, puedo ser sometido a un proceso penal por el delito de desobediencia. Y esto, entonces, distinguidos amigos, se los hago referencia, ¿verdad? Porque definitivamente es importante, es pertinente tomar en consideración, y es que el criterio de oportunidad, de conformidad con lo que establece la ley, establece que la aplicación del criterio de oportunidad, ¿qué va a provocar? Ojo, el archivo del proceso por el término de un año, al vencimiento del cual extingue la acción penal. Y vemos entonces que el efecto procesal, yo no voy a quedar sometido de por vida a un proceso penal. Me otorga el criterio de oportunidad, se establece el plazo del mismo y una vez se concluya o se venza el plazo del mismo o el otorgamiento del mismo, ¿qué va a causar como consecuencia? El cese de la responsabilidad penal a través de la respectiva extinción. En ese sentido, voy a proceder a ver si alguien ha realizado preguntas y ahora mismo se los voy a identificar. Dice, en caso de la banqueta, el agraviado no sería la municipalidad del lugar, en tal caso el Estado. Por supuesto, amigo, definitivamente, ¿verdad? Digamos, para hacerle referencia a este marco, pues agraviado siempre va a haber. Y por eso es de que se hace o se establece y se delimita el ámbito de la reparación social, el Estado como tal. Ahí en donde el Estado actúa a través de sus respectivos representantes, ¿verdad? Ya sea a través de la Procuraduría General de la Nación o a través de las municipalidades, según corresponde. De ahí nos identifica, puede solicitarse la aplicación de un criterio de oportunidad sin existir un auto de procesamiento. Bueno, esa es una de las preguntas que les he dejado, ¿verdad? Pues les voy a sugerir, por favor, que lean el decreto, perdón, ahora mismo les voy a dar la identificación de lo que de lo que ha preguntado el compañero, y vamos a ver la circular PCP 2010-0019. Les repito, circular PCP-2010-019. Esta circular es la que habilita a los jueces de poder aplicar, en este caso, un criterio de oportunidad antes del vencimiento, o perdón, sin que exista siquiera proceso, ¿verdad? Y esto es totalmente vinculante porque es aplicable, de hecho, su funcionalidad o su aplicación es efectiva en los órganos jurisdiccionales. No les puedo asegurar que todos los días se aplique el mismo criterio, pero sí es eminentemente funcional. Y luego nos pregunta la compañera Mónica, que los delitos que establece la ley del femicidio también puede aplicar a criterio de oportunidad. Bueno, en los delitos de la ley contra el femicidio, recordemos que la mayoría
supera como pena mínima los 5 años. Yo lo que conozco de este tipo de delitos es que sí existe, ojo, sí existe una, una forma alternativa de resolver el problema o de resolver el proceso, y esto es a través del pago de la conmuta de la pena cuando la pena es de 5 años. Cuando supera esos 5 años, pues evidentemente no se puede otorgar ese efectivo beneficio procesal, y consecuencia a ello se limita en este caso el ejercicio del mismo. Bueno, nos pregunta aquí Enrique que el artículo 8 dice prohibición del país. No se considera como arraigo. ¿Por qué? Bueno, la prohibición de salir del país, pues sí, constituye un ámbito de arraigo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que no se nomine como tal no quiere decir que no tenga esos efectos, ¿verdad? Y esa prohibición del salir del país, pues evidentemente es una regla de abstinencia. Y es que muchas veces el ámbito del arraigo, cuando lo analizamos como tal, tiene la característica de que me arraigan porque es necesario que yo me encuentre en el país para cumplir o para asistir a un determinado juicio. Esta prohibición es la que evidentemente nos establece este ámbito a través del cual, pues evidentemente yo tengo en este caso, una prohibición por parte del juez. O sea, no me requieren en el órgano jurisdiccional, sino que el juez me está imponiendo no salir. Por eso no constituye como tal un arraigo o una denominación tal igual o tal cual como arraigo, ¿verdad? Bueno, Jaime dice que en el delito de, no, definitivamente, ¿verdad? El delito de asesinato, materialmente imposible, si la pena mínima son 25 años, ¿verdad? Bueno, continuando entonces con el ámbito de la identificación del criterio de oportunidad, espero haberles podido contestar sus respectivas preguntas, amigos, y efectivamente vamos a proceder, ¿verdad?, a identificar el ámbito de la conversión. Este es un tema muy pequeño, vamos a abordarlo ahora mismo. Y la conversión dice que, o perdón, establece que la conversión supone la transformación de una acción penal de ejercicio público en un procedimiento por delito de acción privada, ejercitada únicamente por el agraviado. El objetivo es que se pretende liberar al Ministerio Público de la obligación de intervenir en los casos que no hayan intereses públicos afectados y puedan ser tratados como delitos de acción pública. Por lo tanto, entonces la conversión establece que las acciones del ejercicio público y nos establece los casos en que se otorga el mismo. Cuando se trate de delitos previstos para prescindir de la persecución penal conforme al criterio de oportunidad. 2. En cualquier delito que requiera la denuncia o instancia particular a pedido del legitimado a instar, cuando el Ministerio Público lo autorice porque no existe interés público gravemente comprometido y el agraviado garantiza una persecución penal eficiente. 3. En los delitos contra el patrimonio, según el régimen previsto en el inciso anterior, excepto cuando se trata de los delitos de hurto y robo agravado. Si en un mismo hecho hubiere pluralidad de agraviados, será necesario el consentimiento de todos ellos, aunque solo uno hubiere asumido el ejercicio de la acción penal. Bueno, la conversión, pues, definitivamente, ¿verdad? Vamos a encontrarla y vamos a establecer, ¿verdad? Que efectivamente la instancia particular de conformidad con el artículo 24 ter, vamos a identificar cuáles son esos delitos, ¿sí? Y son estos delitos que nos establece. Primero, las lesiones leves o culposas y contagio venéreo. 3, amenazas o allanamiento de morada. 4. Bueno, en el 4, de conformidad con la ley, pues ya no es vinculante, ¿verdad? Ya fue reformado cuando nos establecía lo relacionado a los abusos deshonestos, violaciones. Quienes tengan eso en su código, por favor, deróguenlo de ahí. Luego identificamos el marco del hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumos cuando su valor no excediere 10 veces el salario mínimo. La estafa que no sea mediante cheques sin provisión de fondos o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública.
apropiaciones y retenciones indebidas, los delitos contra la libertad y cultos y el sentimiento religioso, alteración de linderos, usura y negociaciones usurarias. Estos son los delitos que definitivamente, de conformidad con la ley, se consideran delitos de acción pública dependiente de instancia particular. Es decir, que efectivamente sean delitos que evidentemente nos conlleven a que puedan convertirse. Ojo, no solo, y miren, pues el ámbito de la conversión solo es el ámbito de establecer y determinar que un delito de acción pública dependiente de instancia particular se convierta en una acción privada, es decir, de instancia particular, y que no exista intervención del órgano jurisdiccional. En ese sentido, amigos, pues vamos a darles 5 minutitos si alguien tiene duda de lo que hemos identificado en cuanto a la conversión y en cuanto a la conversión y en cuanto al criterio de oportunidad, va a ser este el preciso momento para poderle resolver sus respectivas dudas y en todo caso no hayan dudas, pues vamos a identificar lo relacionado a la mediación y finalizando con la suspensión condicional de la persecución penal a efecto pues de dar por concluida nuestra semana número 3 de clases y en consecuencia pues en 5 minutos estoy con ustedes para la continuación de este curso. Bueno, continuando, entonces, vamos a contestar las respectivas preguntas. Nos pregunta el compañero o compañera Reyes, dice que si se puede aplicar un criterio de oportunidad existiendo un auto de procesamiento. Pues sí, es vinculante, ¿verdad? Recordemos que el auto de procesamiento se emite posterior a la primera declaración, al haberse agotado ese procedimiento que establece el artículo 82 del Código Procesal Penal, y es en ese momento a través del cual pues yo puedo instar, por así decirles, en el transcurso de la investigación, reparar el daño, llevar en este caso una respectiva conciliación y efectivamente si esta conciliación se puede llevar a cabo o se cumple la misma y cumple los presupuestos legales que establece tanto el artículo 25 como 25 bis del Código Procesal Penal, pues en el acto conclusivo el Ministerio Público no va a pedir o no va a solicitar una apertura a juicio, sino que va a solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad y abstenerse del ejercicio de la acción penal. Bueno, ¿cuál es el trámite o cómo se realiza el cambio de ejercicio de acción pública a acción privada? Bueno, definitivamente aquí el ámbito, recordemos de que siempre va a existir un ámbito contralor, es decir, un juez siempre va a mediar y recordemos, y por eso les hacía referencia de que, digamos, en el ámbito de la conversión, no lo veamos, digamos, no lo veamos como algo que sea necesario o imperante. El ámbito de la conversión se da efectivamente para que el Ministerio Público prescinda de continuar el ejercicio de la acción penal, puesto que evidentemente existe el ámbito privado que tiene interés. Por ejemplo, y nos pregunta acá un compañero, en el delito de lesiones, ¿cómo se podría convertir una acción privada? Bueno, en el ámbito de lesiones, pues evidentemente, digamos, el Ministerio Público debe de instar, ¿verdad? O sea, no es que el Ministerio Público les diga, mire, yo no voy a ejercer, no, porque recordemos de que cuando hay comisión de delito, evidentemente yo debo de, ¿cómo decirles?
Yo como ente investigador debo de siempre proteger el interés ciudadano. Y la única forma de que exista la conversión es que exista, obviamente, un abogado que esté en asesoría de la persona que ha sido agraviada y que se garantice que efectivamente va a ejercitar la acción penal. ¿Cómo se hace? Bueno, el procedimiento es simple. Recordemos que la legislación no nos establece un trámite como tal, pero en materia penal, las solicitudes siempre se van a realizar en forma oral. Es decir, ¿por qué les hacía referencia al inicio del trámite o la forma procesal? Cuando está el juez contralor, existe un juez contralor, yo puedo peticionarle al juez y cumplir con los presupuestos que a bien nos regula el Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 26. ¿Por qué se los hago referencia? Porque el órgano jurisdiccional definitivamente va a calificar. Y yo en audiencia le voy a pedir y le voy a explicar los motivos racionales suficientes para que se convierta la acción. ¿Cómo se va a convertir la acción? Ya no va a ser un delito de acción privada dependiente de instancia, perdón, de acción pública dependiente de instancia particular, sino que el juez en este caso autorice al Ministerio Público de abstenerse del ejercicio porque yo la voy a ejercitar. Y él va a continuar siendo el contralor del ámbito de la resolución del proceso. Entonces, definitivamente, evidentemente, el ámbito de la conversión, pues es totalmente vinculante y aplicable para eso. No es algo muy común porque en los órganos jurisdiccionales no es un proceso común, porque si se dan cuenta ustedes de los tipos de delitos, son delitos en los cuales puede llegarse a conciliaciones y en caso de no haberse, pues se continúa el ejercicio de la acción penal. Obviamente el Ministerio Público debe de darle seguimiento porque son delitos públicos que dependen de instancia particular. Pero, el ámbito de la conversión es, por así decirle, desligar al Ministerio Público del ejercicio de la acción penal. Espero hayan, en este caso, podido comprender el ámbito de la aplicación del mismo y preguntándole acá al amigo, perdón, el compañero Roger, nos establecen. ¿Qué pasa si un accidente de tránsito van dos hermanos, uno muere y otro no? ¿Hay criterio de oportunidad o requerir algún acto de conversión? Miren, normalmente, pues cuando son hermanos y hay accidentes de tránsito, esto es algo bien común, ¿verdad? Muchas veces hasta las personas, en este caso los agraviados, ¿verdad? Renuncian al ejercicio de la acción penal y al existir una renuncia una renuncia al ejercicio de la acción penal, pues evidentemente el Ministerio Público también queda deslegitimado, ¿verdad? Que existe una falta de acción y consecuencia de ello, pues hasta puede otorgarse en una audiencia, pues una falta de mérito, ¿verdad? Por no haber interés, en este caso, del hermano. Ahora bien, si los agraviados, es decir, los familiares, la esposa del hermano, pues sí tienen que requerirle algo al hermano o al cuñado, por así decirle, pues pueden hacerlo, ya sea a través del Ministerio Público y al obtener un beneficio económico, si esa es su pretensión procesal, pues otorgarse o solicitarse, se otorgue un criterio de oportunidad en favor de la persona que ha sido agraviada. Bueno, en ese sentido, amigos, entonces, como les he hecho referencia, ¿verdad? Digamos, siempre hay que ver el interés superior del proceso. Normalmente, digamos, el ámbito de la conversión, a como se los he hecho saber, pues evidentemente es para convertir una acción de pública a privada. Ahora bien, el ámbito del criterio de oportunidad sí es un ámbito a través del cual ya estamos identificando reglas de abstenencia, autorización judicial y principalmente que el Ministerio Público prescinde del ejercicio de la acción penal pública. En ese sentido, pues mis amigos, vamos a proceder ahora a identificar lo relacionado a la mediación. ¿Qué es la mediación? Las partes solo de común acuerdo en los delitos condicionados a instancia particular o en los de acción privada, así como aquellos en los que procede al criterio de oportunidad, excepto el numeral 6 del artículo 25,
evidentemente establece que con la aprobación del Ministerio Público o del síndico municipal podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados de primera instancia penal correspondiente, integrados por personas idóneas, nativas de la comunidad o bajo dirección de abogado colegiado, capaces de facilitar acuerdos, y una vez obtenidos los mismos, se trasladará un acta sucinta al juez de paz para su homologación, siempre que no viole la Constitución o tratados internacionales en materia de derechos humanos. La mediación definitivamente es un ámbito, ¿verdad?, a través del cual, pues, se lleva a cabo una forma de resolver el proceso. Y definitivamente acá nos establece que en delitos condicionados a la instancia particular, es decir, solo los delitos de acción privada. ¿Esto por qué? Porque en los delitos de acción privada, evidentemente, debe de existir mi interés. Si yo no tengo interés, entonces, evidentemente, no, ni siquiera va a iniciar el proceso sin interés. Por lo tanto, es vinculante, es necesario tomar en consideración este ámbito de la mediación. Y mediación básicamente es proponer, ¿verdad? En la mediación, bueno, miento. En la mediación no es como en la conciliación, puesto que en la conciliación los conciliadores proponen las formas ecuánimes de resolver el conflicto. En la mediación, las partes únicamente establecen cuáles son sus pretensiones procesales y cuál va a ser la forma de resolverse. Al final de cuentas, también es un, bueno, si bien es cierto, tiene otra denominación, pues es una forma de resolver el conflicto penal de una manera distinta. Bueno. Continuando en marco a nuestro respectivo curso, vamos a identificar la suspensión condicional de la persecución penal. Función. Es un mecanismo a través del cual se interrumpe la persecución penal, sometiendo al imputado a una serie de condiciones durante un tiempo determinado, que si se cumplen, producen la extinción de la persecución penal. En caso contrario, se reanuda el proceso penal. Su objetivo principal es evitarle al imputado el desarrollo de todo un proceso en su contra, cuando la consecuencia del mismo va a ser la suspensión de la ejecución de la condena y se otorgan plazos, se otorga por razones de economía procesal. También podrá aplicarse en los delitos cuya pena máxima de prisión sea de 5 años y en los delitos culposos. Bueno, primero identifiquemos qué es la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión condicional de la persecución penal es básicamente eso, que el Ministerio Público va a solicitar o va a obtener, en este caso, un beneficio a través del cual la persona va a reparar los daños, va, en este caso, a instar, por así decirles, que efectivamente pueda, ¿cómo decirles? Pueda obtener, por así decirles, pueda obtener la persona el derecho efectivo de que el ente investigador no le persiga durante la tramitación procesal, y que esto se suspenda o que se delimite específicamente al efectivo cumplimiento de la regla que se abstenga o de la regla de abstinencia que se identifique en marco al proceso. Por ello, entonces, vamos a identificar lo siguiente. En este caso, voy a proyectarles en breve, solo quiero que me entiendan en qué consiste la suspensión condicional, y les voy a proyectar en breve un memorial en el cual se solicita tanto un criterio de oportunidad como una suspensión condicional de la persecución penal. Y es que
Efectivamente, suspender, y esto nos lo establece el artículo 27, en los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden jurídico tributario, el Ministerio Público, a solicitud del interesado en gozar este beneficio, ojo, a solicitud del interesado, y previa comprobación del pago de los impuestos retenidos o defraudados. Aquí estamos hablando de los delitos contra el orden jurídico tributario, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que acreditara mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria, propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión no puede otorgarse a los reincidentes, a quienes se les haya condenado por delitos dolosos, y el pedido contendrá los datos que sirvan para identificar al imputado, el hecho punible atribuido y los preceptos penales aplicables, las instrucciones o imposiciones que se requieren. ¿Cuál es el plazo? La suspensión, la suspensión condicional de la persecución penal no será inferior de 2 años ni mayor de 5, ni impedirá el progreso de la acción civil derivado del incumplimiento de los acuerdos celebrados entre las partes. En ninguna forma, transcurrido el periodo fijado sin que el imputado cometiera un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la responsabilidad penal. Bueno, la suspensión condicional, entonces, es de que no va a existir o no va a haber, mejor dicho, una persecución penal, ¿sí? Una persecución penal no va a existir, no va a determinarse dónde o cómo un ámbito de investigación, sino que efectivamente vamos a ver cómo el ente investigador cumple y eficazmente lleva a cabo, en este caso, la realización de su labor como tal, resarce el daño y principalmente se logra obtener o se logra determinar, en este caso, que una persona sí puede gozar, en este caso, de este efectivo derecho. En ese sentido, la suspensión condicional, entonces, nos va a establecer que el Ministerio Público debe de acompañar la solicitud, la aceptación de hechos del imputado y los acuerdos celebrados en las partes con respecto al pago de las responsabilidades civiles provenientes del delito. La resolución se va a dictar en una audiencia convocada para el efecto y la solicitud podrá ser verbal o escrita, siempre fundada, y puede plantearse al juez de primera instancia durante el transcurso de la etapa preparatoria y en el inicio de la intermedia, quien citará a las partes para establecer su procedencia, y también se podrá solicitar en la primera declaración. Bueno, con esto, amigos, entonces, habiendo explicado este ámbito, primero, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora mismo. Yo voy a deshabilitar la cámara y sonido 3 minutos. Voy a preparar la información para que poderles proyectar la solicitud de un criterio de oportunidad y la de la suspensión condicional de la persecución penal. Y con esto estaríamos dando por concluida nuestra clase de hoy.
Continuando, entonces, el marco nos establece acá el compañero Jeff que si puede revocarse la suspensión condicional de la persecución penal por delito culposo. Pues sí, efectivamente, ¿verdad? De hecho, el artículo 29 lo establece que si el imputado se apartare considerablemente en forma injustificada de las condiciones impuestas o cometiere un nuevo delito, se revocará la suspensión y el proceso continuará el curso. Esta es la consecuencia, que va a continuar su curso. La revocación de la suspensión condicional de la persecución penal no impedirá la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Bueno, esto entonces quiere decir que efectivamente, ¿verdad? Si hay nuevo delito por delito culposo, efectivamente puede llevarse a cabo bueno, habría que ver el ámbito del delito culposo, porque la ley establece delito doloso, amigo. En el delito culposo, sí, no es un delito que sea similar digamos, por así decirle, reincidencia o el ámbito de la reincidencia, pues sí puede llevarse a cabo una revocación. No puede, o sea, no sería vinculante, pero el ente investigador puede, porque, digamos, el artículo 29 establece que si se cometiere un nuevo delito, no establece cómo ni en qué condiciones, pero el ámbito culposo puede, ¿verdad? Ya quedaría muy a criterio del órgano jurisdiccional establecer si procede o no la revocatoria del mismo. Bueno, ¿en qué momento se extingue la responsabilidad penal? De conformidad con lo que establece el artículo 27, en el penúltimo párrafo, establece que el plazo en el cual se va a otorgar la suspensión condicional. Una vez suspendido o concluido este plazo, entonces se extingue la responsabilidad penal. Me preguntarán ustedes cómo se hace. Debo de solicitar una audiencia, amigos. Esto es necesario, ¿verdad? Porque, digamos, se vence el plazo y no es de que el juez diga, ah, bueno, yo doy por concluido y se suspende. No, debo de pedir una audiencia al juez de ejecución porque es en donde es a quien se remite el expediente y en el juez de ejecución es el que va oportunamente a declarar la extinción de la persecución penal. Bueno, Abel dice, como dijo anteriormente, las medidas desjudicializadoras tienen doble objetivo. ¿Puede considerarse el procedimiento abreviado como una medida desjudicializadora? No. El procedimiento abreviado no es desjudicializador. El procedimiento abreviado, recordemos que es un ámbito de aceptación de hechos de modo, forma y tiempo. Ya vamos a hablar oportunamente del criterio del procedimiento abreviado, y el procedimiento abreviado sí tiene como característica que se debe o puede solicitarse, instarse el mismo únicamente en la etapa intermedia, es decir, al haberse establecido todos los medios necesarios de investigación suficientes para creer que se ha cometido el ilícito. José Manuel dice que en caso que una persona le pida un viaje a una persona, pero en el trayecto del camino el vehículo por causas desconocidas pierde el control del volante y éste muere, ¿en qué delito cae o cuál es su procedimiento a seguir? Bueno, dependiendo, ¿verdad? Si, digamos, si la persona pidió el viaje, aquí evidentemente hay un delito de homicidio culposo, ¿verdad? Ese es el delito. Y definitivamente si la familia o los agraviados no quieren ejercer la acción penal, pues prácticamente estaríamos pensando en que evidentemente va a existir una acción penal y puede obviamente en algún momento extinguirse la misma, ya sea a través de, bueno, una falta de mérito. Y una falta de mérito, pues definitivamente no va a existir porque el ámbito es eminentemente culposo, pero sí podríamos hablar de la aplicación de una suspensión condicional de la persecución penal o de un criterio de oportunidad. Bueno, en este caso, pues creo que estamos contestando sus respectivas preguntas. Voy a proyectarles en breve, ahora mismo, perdón, lo relacionado a las solicitudes, ¿verdad? Que, bueno, son simples memoriales, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se solicita o cómo se puede solicitar las mismas. En este caso, pues vamos a ver acá, por ustedes de que se está solicitando, en la proyección que tienen ahora mismo, se está solicitando un criterio de oportunidad y cuáles son los hechos. La persona fue sindicada por el delito de casos especiales de estafa.
Derivado de eso, es una sanción de prisión de 6 meses a 4 años y consecuencia de ello, esto nos deriva o nos conlleva a que se cumple con el presupuesto procesal. El artículo 25 del Código Procesal Penal establece los supuestos para que el Ministerio Público solicite autorización para abstenerse de ejercitar la acción penal. Por lo que en este caso se reintegra la cantidad que aparentemente se considera como defraudada o como estafada. La persona, una vez lo ha realizado, procede a devolverlo a través de la forma correspondiente y una vez ha cumplido ese presupuesto, se solicita el criterio de oportunidad. Se fundamenta en derecho en el artículo 28 constitucional, artículo 25, 25 bis del Código Procesal Penal, y con esto, pues de conformidad con la ley, se solicita la aplicación de un criterio de oportunidad. Bueno, en ese sentido, definitivamente estamos identificando el ámbito o el margen de la suspensión del criterio de oportunidad, y ahora mismo les voy a proyectar la suspensión condicional de la pena, de la persecución penal, perdón, y para mientras le voy a contestar al compañero Aníbal, que dice cuál es el periodo de prueba que se tiene que someter el imputado. El periodo de prueba, pues definitivamente es el plazo durante el cual se otorgue la suspensión condicional de la persecución penal. Es decir, puede ser de 2 años a 5 años de conformidad con lo que regula la legislación. Y en particular, entonces, también podemos establecer o podemos determinar que efectivamente en marco al proceso penal, pues van a existir también reglas de abstinencia. Estas reglas de abstinencia también pueden ser, y ese periodo de prueba se puede delimitar, por ejemplo, en el ámbito de la administración tributaria o en los delitos de la administración tributaria, normalmente a las personas les establecen, ¿verdad?, que efectivamente puedan acceder al beneficio con condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que se sometan a cursos de CENSAT para que puedan actualizarse de cómo realizar sus respectivos pagos de impuestos. Bueno, en ese sentido, entonces acá vamos a identificar una solicitud de suspensión condicional de la persecución penal. Acá podrán ver ustedes y correlacionadamente podrán identificar que efectivamente corresponde, ¿verdad?, que se ha cumplido con el pago total de los hechos denunciados. Por lo tanto, se acompaña, en este caso podrán ver ustedes que se acompañan o se tiene identificación de la causa a través de la cual se ha determinado la extinción de la persecución penal, y que dentro del proceso se puede determinar que el mismo es derivado de la defraudación tributaria, especialmente por impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta. Esto quiere decir que la persona en su momento no pagó el impuesto al valor agregado y tampoco impuesto sobre la renta. Si podrán ver ustedes acá, se identifica que el impuesto al valor agregado no pagó la cantidad de 151,000 quetzales e impuesto sobre la renta por 427,000 quetzales. Entonces acá se hace referencia a que se han pagado la totalidad de impuestos requeridos y consecuencia de ello se insta o se pretende establecer el ámbito de la suspensión condicional de la persecución penal. Se identifican los medios de convicción correspondientes, a través de los cuales evidentemente son las fotocopias de los recibos, a través de los cuales se ha determinado el pago de los impuestos, el fundamento de derecho correspondiente, y en este sentido se acompaña y la petición toral, que de conformidad con el artículo 27 del Código Procesal Penal y el 28 de la Constitución Política de la República, y en virtud de haberse cumplido con los supuestos que la legislación establece, se tenga por solicitado el goce del beneficio de la suspensión condicional por el delito de
resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria establecida en el artículo 358D del Código Penal. En consecuencia, se le otorga el beneficio por el plazo de 2 años. Y este es el periodo de prueba, ¿verdad? Y con esto, pues, distinguidos y apreciados amigos, pues es el margen, ¿verdad? De lo que es de mi interés, ¿verdad? Poderles o haberles podido presentar en marco a este curso. Hacerles referencia, amigos, que me pregunta una compañera que si les puedo enviar los memoriales. Déjenme editarlos, porque pues obviamente son datos verídicos, lo que les acabo de se acaba de proyectar, y por lo tanto, pues saben ustedes de que uno como profesional debe de guardarle lealtad a los respectivos clientes. Entonces, déjenme editar los datos de las personas, cambiar toda la información, y yo con mucho gusto les estoy haciendo llegar los memoriales para que ustedes vean cómo se hace la petición al ente investigador. No se los prometo hoy, pero sí se los podré enviar oportunamente. Y con esto, distinguidos y apreciados amigos, estamos dando por concluida una semana más de clases. A todos y cada uno de ustedes, gracias por estar en este salón virtual. Tengan la mejor de las mañanas, tengan una excelente jornada académica, cuídense mucho, éxitos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Y recordemos, amigos, que Universidad Rural somos todos. Hasta la próxima, distinguidos y apreciados compañeros. Cuídense mucho, tengan el mejor de los días. Nos vemos en el siguiente curso. Hasta la próxima.